Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, como ustedes saben, el nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Congreso es el congresista Fernando Rospigliosi. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el congresista Rospigliosi, pero lo cierto es que su gestión está empezando a, a dar mucho que hablar y seguramente esta tendencia continuará. El nuevo presidente de la Comisión de Constitución es un hombre que logra comunicar sus ideas, logra transmitir sus mensajes en los medios de comunicación y en ese sentido marca una diferencia con el promedio del Congreso en el sentido de que es un hombre absolutamente mediático, genera debates, genera polémicas. Y bueno, va a haber mucho que reflexionar y discutir alrededor de la nueva gestión en la Comisión de Constitución. Por ejemplo, se acaba de aprobar la ley que restablece la investigación preliminar en la policía, esto que en el anterior Código Procesal Penal estaba circunscrito a la acción del Ministerio Público, a la acción de los fiscales. Los fiscales en el Perú se habían convertido en una especie de superfuncionarios, ¿no? Bueno, este tema ha desatado un enorme debate. Incluso de la centro derecha, algunos señalan que debería existir una reforma constitucional para consagrar este. Pero por otro lado, por ejemplo, se acaba de conocer que se va a revisar los temas de financiamiento de los partidos políticos, un tema central, fundamental para el futuro de la democracia peruana. En el Perú, a diferencia de las democracias desarrolladas, el aporte privado de los partidos está limitado. También, incluso se limitó por un referendo, el referendo del señor Vizcarra. En las democracias desarrolladas, en las democracias anglosajonas, el financiamiento privado de los partidos es libre, siempre y cuando sea bancarizado, siempre y cuando sea declarado ante la autoridad tributaria. Bueno, los resultados son diferentes, ¿no es cierto? Allá se consolidan democracias partidarias de 200 años, de 2 siglos, y aquí las economías ilegales empiezan a apoderarse, a financiar partidos políticos. Hay una serie de temas, como el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y seguramente otras normas que deberían ser difundidas, que están en la agenda de la Comisión de Constitución, y por ese motivo diría quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Fernando, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Bueno, se aprobó este proyecto que, digamos, tú lideraste contra viento y marea, incluso fue un liderazgo mucho más personalizado que el tema de la precisión de los delitos de lesa humanidad. Y bueno, se ha restablecido la investigación preliminar de la policía y ha habido un enorme debate. Los sectores progresistas dicen que no va, esto es un atentado al proceso de la lucha contra la corrupción, y hay otros sectores que señalan que debería haber una reforma constitucional para avanzar en ese sentido. ¿Cuál es el balance luego de que esto se ha convertido en ley con una segunda votación? Bueno, en efecto, fue una votación muy amplia, 80 contra 24, la segunda votación de la ley que restituye la investigación preliminar a la policía. Respecto a la inconstitucionalidad de la ley, está claro que ese es solamente un pretexto que están utilizando para tratar de frenar esta ley, porque con la Constitución del 93 la policía investigaba. Cuando se aprueba la Constitución del 93, siguió investigando como siempre lo había hecho. Esto solo cambia con el nuevo Código Procesal Penal, que se apruebe en el 2004 y se empezó a aplicar lentamente durante más de una década, hasta ya aplicarse en todo el país, para lo cual no necesitó cambiarse la Constitución. Entonces es una cuestión de lógica elemental. Si para aplicar el nuevo código no hubo que cambiar la Constitución, para regresar a lo que había antes del nuevo código, no se requiere tampoco cambiar la Constitución, que es la misma que estaba vigente desde el año 93. Así que eso está fuera de duda. El propio constitucionalista, por ejemplo, Domingo García Belaúnde, lo ha expresado con toda claridad.
y como bien también ha dicho Domingo García Belaúnde, no se le están quitando atribuciones a la Fiscalía, se están reforzando las atribuciones que siempre tuvo la policía y que ilegalmente, digamos, o ilegítimamente, mejor dicho, le fueron quitadas. La policía siempre ha investigado, es la que tiene contacto directo con esta realidad, y es lo que ocurre en todas partes del mundo civilizado. No hay ningún lugar donde no sea así. Entonces, yo creo que la situación ahora va a mejorar. Por supuesto, esto no basta para cambiar la ola de criminalidad, se necesitan muchísimas otras cosas, pero esto es un avance, una mejora que permitirá a la policía actuar con más celeridad, con más eficacia, y a la fiscalía limitarse a lo que es su función, que es la dirección jurídica del proceso, que es lo que ellos tienen que hacer y lo que saben hacer. Esto va a mejorar también, entiendo, la relación entre la policía y la fiscalía, que hoy día es pésima, porque todos los días los policías se quejan de que los fiscales no saben investigar, que no llegan a tiempo, que demoran, que sueltan a los delincuentes. Bueno, pues la situación ha empeorado entre la policía y la fiscalía como producto de este nuevo código. A pesar de eso, toda la mafia caviar se aferra a eso porque lo que ellos siempre han querido y siempre quieren es debilitar a las fuerzas del orden. No importa con qué razón o argumento, siempre quieren debilitar a las fuerzas del orden, a la policía y a las Fuerzas Armadas. Ahora, Entonces, sí, dime. mira, pero digamos, la Constitución establece que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Es cierto, ha sido un desastre la implementación de este Código Procesal Penal, la cantidad de delincuentes que son liberados por los fiscales, es una cosa que impresiona, que genera una sensación de impotencia en la sociedad. Pero hay otras voces que señalan que ahora se ha crecido la investigación preliminar de la policía. ¿No, acaso no existe un riesgo pueda caer, desarrollar los mismos errores o los mismos problemas que antes hubo? ¿O eran menores? No sé, ¿cuál es tu apreciación al respecto? El problema Y por otro lado, no, hay sí, la necesidad también de una transición, ¿no? Una transición, de una especialización. sí. ¿No? ¿Cuáles son los criterios que tienes luego de este balance? Una de las razones que se ha señalado para oponerse a esta nueva ley es que hay corrupción en la policía. Es una acusación ridícula, porque como tú sabes hay corrupción en la policía, evidentemente, como hay corrupción en la fiscalía, como hay corrupción en el Poder Judicial, como hay corrupción en el Congreso, como hay corrupción en el gobierno. Entonces decimos, hay corrupción en el gobierno, entonces el gobierno no puede gobernar, hay corrupción en el Poder Judicial, entonces el Poder Judicial no puede sentenciar. No es así, pues. Hay que luchar contra la corrupción en cada una de las instituciones, actuar. Eh, en el caso de la policía, persigue a los delincuentes. O sea, si traemos a un arcángel o a un ángel del cielo, no puede echar a la delincuencia porque no los conoce. Entonces, eso es particularmente difícil en el caso de la policía, eso es verdad, en la policía peruana y en todas las policías del mundo, pero sin eso no se puede luchar contra la delincuencia. Entonces hay que ser cuidadoso de la policía y para eso se requiere una política anticorrupción muy firme. Yo en el año 2002 creé, por ejemplo, en el Ministerio del Interior una oficina de asuntos internos para luchar contra la corrupción, que desgraciadamente fue abandonada después, fue dejada de lado, pero hay que tener mecanismos muy severos para luchar contra la corrupción en la policía, como con otras instituciones. Entonces, yo creo que ese no es un argumento válido para tratar de desechar esta ley. Fernando, esta tesis que tú has planteado en el debate, en los medios de comunicación acerca de que los países desarrollados investigan y los fiscales procesan, es muy interesante porque aparentemente no es conocida en el Perú, pero en las películas norteamericanas hemos visto pues, que el policía detiene, interroga
al detenido, y esta prueba, no hay este hecho, y hay un diálogo entre el policía y el fiscal. ¿A qué te refieres exactamente cuando señalas que en todas las democracias desarrolladas esto sucede? Es que en todos los países civilizados del mundo, el sistema que funciona es que la policía investiga y la fiscalía procesa al delincuente, como dice esta famosa serie norteamericana, La Ley y el Orden. En el sistema de justicia penal hay dos organizaciones igualmente importantes: la fiscalía, la policía que investiga los delitos y la fiscalía que procesa a los delincuentes. Así ocurre en todas partes del mundo. Este sistema que nos han impuesto acá es aberrante y no existe en ninguna parte del mundo civilizado. En España, en Inglaterra, en Francia, en Suecia, en Finlandia y en Estados Unidos, la policía es la que investiga. Y hay esta famosa frase también que dicen los policías al presunto delincuente: usted tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga será usada en su contra en el tribunal. Porque lo que le dice el delincuente cuando es capturado a la policía puede ser usado en su contra en el tribunal. Eso no ocurre en el Perú con este Código Procesal Penal. Lo que diga el delincuente vale luego en el juicio. Es absurdo. Antes sí valía. Y era muy importante porque como la policía sabe, conversa con cualquier policía experimentado, en el primer momento captura del delincuente, hay más posibilidad de que el delincuente confiese o que diga quiénes son sus cómplices o que diga dónde está el botín o dónde están las armas, etcétera. Esas cosas fueron eliminadas absurdamente por este nuevo Código Procesal Penal. Entonces, yo creo que ahora estamos restableciendo la investigación y nuevamente vamos a poder avanzar en lucha contra el delito. Lo más importante es que se ha demostrado ya en la práctica, en los hechos, que el nuevo Código Procesal Penal y este absurdo sistema han fracasado. O sea, no hay ninguna duda, ya está claro en todas las instituciones e igualmente en la opinión pública que este sistema ha fracasado. Se están aferrando a él, tanto este poder como la mafia caballar, que siempre quiere desmoralizar y quitarle atribuciones a las fuerzas del orden, a la policía y a las fuerzas armadas. De acuerdo. Ahora, otro tema que está vinculado también a la Comisión de Constitución ha señalado que los jueces que quieran aplicar retroactividad del 2001 están cometiendo, ha señalado que él pedía retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una declaración muy fuerte. Explícanos este punto de vista. Sí, hay jueces prevaricadores que se están negando a aplicar la ley y fiscales también. Los fiscales no tienen siquiera esta posibilidad de control difuso que tienen los jueces, y fiscales prevaricadores se niegan a aplicar la ley. Y yo creo que eso debería merecer una sanción. Claro, como el sistema judicial peruano está patas arriba, eso no está ocurriendo. Pero en fin, hay una cosa muy importante, que es que el Colegio de Abogados de Lima ha publicado un comunicado, me parece excelente, fenomenal, porque yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a fallar de acuerdo a la Constitución y que va a establecer la absoluta constitucionalidad de esta ley, que es una ley reiterativa. Esta ley no debió ser necesaria si no tuviéramos jueces y fiscales prevaricadores. Entonces, en ese caso, ya no va a haber posibilidad de que ningún juez prevaricador pueda decir: ah, no, a mí no me gusta la ley y no la aplico, que es lo que algunos ya han adelantado. Si no, van a tener que aplicarla de todas maneras y va a quedar absolutamente claro que esta ley es perfectamente constitucional. Ahora, la idea de retirarnos de la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es un exceso? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque desgraciadamente esta Corte se ha convertido en un instrumento politizado de la mafia, que precisamente eso está completamente fuera de la jurisdicción de esta Corte. Esa Corte no tiene potestad para intervenir en los procesos legislativos de los países. Ellos están atribuyendo una función que no tienen, y eso lo hacen con una Corte politizada. Es un organismo
politizado. Entonces yo creo que ha llegado la hora de salir de esa corte. Ahí la puesta en Congreso, que está pendiente de votación, para formar una comisión que opine. El Congreso no puede decidir la salida de la corte, es una potestad del gobierno, pero se ha planteado la posibilidad de que haya una comisión que opine sobre eso y que esa opinión sea trasladada al gobierno para que el gobierno tome una decisión. Yo creo que ese sería un paso importante y un avance para salirnos de ese organismo politizado que interviene, como digo, de manera ilegítima. Por ejemplo, para eso muestra que esta gente miente groseramente, porque Barrios Altos y Cantuta fueron juzgados y sentenciados en los plazos previstos por las disposiciones legales existentes entonces, cuando se cometieron esos delitos. Y no hay manera ya de darle vuelta atrás, y son cosas juzgadas y nadie discute la validez de esos juicios. Entonces, usan eso como un simple pretexto, lo que muestra su politización, para entrometerse en asuntos que no le competen. Antes de darte y pedirte una mirada general del trabajo de la Comisión de Constitución de los partidos políticos, ¿no? Pero por otro lado, hay otros temas muy importantes con respecto a los partidos políticos. Esta idea del criterio de conciencia que hace que un congresista que quiera salirse de una bancada se sale y no pasa nada. En las democracias desarrolladas, un congresista se sale de la bancada y pierde la curul y el partido lo reemplaza, porque la idea es de una democracia de partidos, por ejemplo, ¿no? O el número de firmas rebajadas casi hasta el límite, lo que ha permitido la proliferación de 35 movimientos. ¿Qué cosas se van a revisar? Pero ha sido realmente llamativo este tema del financiamiento privado a los partidos. Sí, mira, hemos tenido ya dos reuniones, dos sesiones de la Comisión de Constitución y en ambas se ha tratado este problema de las leyes electorales. Hemos escuchado una presentación de la congresista Tudela, hoy hemos tenido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, también con el Víctor Cutipa, que había una propuesta ya que venía de la legislatura anterior. Estamos en este electoral que hay que discutirlos y aprobarlos rápidamente porque tenemos plazo solamente hasta abril del próximo año. El punto es que en muchos temas hay que adecuar el sistema a la nueva elección que será esta vez con 2 cámaras, senadores y diputados. Hay que discutir 130 diputados y 60 senadores, pero puede ampliar. Que cuando se eliminó este sistema bicameral teníamos 240 parlamentarios y teníamos la mitad de electores. Hoy día tenemos el doble de electores y tenemos 130 parlamentarios. O sea, evidentemente esto tiene que cambiarse. Luego está en discusión también las circunscripciones electorales. Si es que, por ejemplo, hay una propuesta para dividir Lima, que es una ciudad con 10 millones de habitantes, dividirla en 4 para que haya representación de diputados por zonas más pequeñas y acotadas. Y por supuesto también está el tema del financiamiento de los partidos, que como sabes, en la reforma electoral que hizo la mafia caviar con la coalición vizcarrista, con Vizcarra, se hicieron una serie de cosas pésimas como prohibir la reelección de congresistas, pero también prácticamente se liquidó o restringió al mínimo la financiación privada a los partidos y se estableció una financiación estatal. Evidentemente hay también propuestas para modificar esto y dar lugar a que existe una financiación privada y que esta financiación sea legal y sea bancarizada de tal manera que las economías ilegales, que ya sabemos que de todas maneras van a participar, tengan menos posibilidades de hacerlo. También, como tú sabes, se prohibió la difusión de propaganda en medios de comunicación, salvo la franja electoral. Entonces, hay también una serie de propuestas para que esto cambie. En fin, hay muchas cosas que discutir en este periodo y yo creo que es importantísimo avanzar lo más rápidamente
posible. Eso es lo que estamos tratando de hacer en la Comisión de Constitución y llegar a consensos que puedan permitirnos tener un sistema electoral más adecuado para la próxima Finalmente, elección. Fernando, ¿cuál es la perspectiva de la Comisión de Constitución? Uno siente que los dos grandes ejes son la reforma del sistema de justicia y la reforma del sistema político. Por ahí se... Sí, bueno, en cuanto a la reforma del sistema de justicia, hay una propuesta ya de la Congregación de Chaiz, que ya en la Constitución la legislatura pasada y que está para discutirse en el Pleno. Elimina la actual Junta Nacional de Justicia, que ya se demostró también que ha sido un fracaso, y la reemplaza por una escuela de la magistratura donde se formarían profesionalmente los jueces y los fiscales y que además tendría la potestad de hacer lo que hace la actual Junta de Justicia, que es sancionar o nombrar a los jueces y fiscales. En fin, eso está para discutirse en el Pleno. En algún momento supongo que la mesa directiva lo pondrá a debate. Es un tema importante, aunque también, como sabemos, paralelamente ya están corriendo los plazos para el nombramiento de los nuevos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo. Bueno, Fernando, te agradezco infinitamente y suerte en el trabajo, ¿no? Ya te vas a ganar todos los afectos del progresismo nacional, y ya te están poniendo hasta algunos apodos, el licurgo, dicen por ahí, el legislador, en fin. Pero lo cierto es que se viene, pues, un momento de grandes cambios y reformas legales y también constitucionales, ¿no? Y ojalá el debate y, bueno, los principales actores estén a la altura de las circunstancias. Muy agradecido, Fernando. Muchas gracias, Víctor Andrés. Hasta luego. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.